Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todas y todos quienes participan de este primer encuentro virtual de escritores por la paz y la humanidad. Yo soy Mariano Gallardo, escritor viñamarino, y desde acá les mando este saludo y bueno, muy feliz, muy agradecido de Palmira, Silvia, María Alejandra, quienes son las organizadoras de este encuentro literario. Y bueno, yo estoy acá para presentarles mi libro, que se titula Rock en Horcón. Y hoy día les voy a contar de qué se trata un poco este libro, cómo fue que se creó. Les voy a leer también algunos episodios y como preámbulo les voy a contar también un poco de mi trayectoria literaria. Yo comencé el año 2012 publicando un libro de cuentos que se titula Tinta Sangre. Ese fue mi debut en la literatura. Yo tenía muchas ganas de publicar, de mostrar mi trabajo. Y siempre le agradezco a mi amigo diseñador Michael Contreras Cortés, quien fue el autor material de ese libro. Y desde ahí, bueno, seguí en este camino. El año 2017 yo publiqué mi primera novela, se las voy a mostrar. Se llama Niebla Resplandeciente. Y bueno, la firmé con el seudónimo Jesús Otris, porque Niebla Resplandeciente es un homenaje que yo hice al gran escritor chileno Juan Emar. Juan Emar, cuyo verdadero nombre es Álvaro Yáñez, firmaba sus textos con el seudónimo de Juan Emar, derivado de una expresión francesa, Jean Emar, que ya estoy hasta acá, ¿verdad? Estoy hasta la coronilla. Entonces yo dije, bueno, yo soy otro que estoy hasta la coronilla, y desde ahí me inventé el seudónimo de Jesús Otris, de la expresión en francés Je suis un autre, yo soy otro. En esa novela Niebla Resplandeciente yo le hice también un homenaje a la localidad costera de Niebla, porque mi primera novela yo quise que fuese tanto un homenaje a Juan Emar como también a Niebla, y rescatando tipo de toponimia literaria que creó Juan Emar, ¿verdad? Que es crear estos personajes que tienen un nombre, pero que también tienen un apellido, y ese apellido es una localidad de Chile, un lugar de Chile, y de esa manera yo lo que pienso es que Juan Emar le dio voz a nuestro país, le dio voz a nuestra territorialidad, y yo quise seguir ese camino, y de esa manera me inspiré en Niebla, en Valdivia, en toda la región de los ríos, y me fui adentrando en esos caminos, en esos, en esos bosques, en esos miradores acantilados de la región costera de Niebla, y desde ahí fueron naciendo estos seres, estos personajes que habitan en esa tierra, como María Hueyelwe, Juan Guapi, Esteban Oncol, Gabriela Máfil, que son personajes que representan entonces y hacen hablar a la ciudad de Valdivia, a la región de los ríos. Yo de ese comienzo, con el homenaje a Juan Emar, sentí que estaba esta forma de hacer hablar a nuestro país, de que la literatura también se transformara en la voz del territorio, y de esa manera eh, darle a los personajes las características de un lugar. Me parecía que en eso Juan Emar fue un visionario y nos entregó un camino muy, muy largo por recorrer, que aún ha sido poco transitado, y yo quise con mi primera novela entonces poder comenzar a transitar ahí, por ese camino. Desde ese momento entonces yo dije, mi literatura va a estar ligada a lo que es el territorio nacional. Y entonces cuando quise sacar mi segunda publicación, se la hice, bueno, yo soy viñamarino, no soy de Valdivia, pero le tengo mucho cariño a ese lugar de Chile. Y me aventuré con esa novela. Yo no hago un trabajo antropológico ni sociológico, no hablo de las historias de Valdivia ni de Niebla, sino que yo ocupo el escenario. Para mí el lugar es un escenario, y desde ahí yo
hago surgir estos personajes y los coloco en acción. Entonces, bueno, mi segundo libro fue Val Póstumo, que yo le dediqué a la ciudad de Valparaíso. Yo tampoco soy de Valparaíso, soy de Viña del Mar, si bien somos ciudades muy hermanas, muy cercanas, pero también me aventuré con esta trama de que la ciudad de Valparaíso contara su historia. Yo cuando pienso en Valdivia, cuando pienso en Niebla, yo siento la efervescencia que hay en ese territorio. La tierra húmeda, los musgos, los hongos, los líquenes, las enredaderas, los árboles, todo está brotando, está siempre en una constante ebullición. Yo quise que mi novela Niebla Resplandeciente fuera eso, una constante ebullición de palabras, de imágenes, de ideas. Y Valparaíso me da una sensación muy diferente. Valparaíso para mí es la tristeza. Yo siento que Valparaíso es una ciudad muy triste, muy desolada y muy llena de fantasmas. Es lo que yo quise expresar en Val Póstumo, que es también un homenaje a todos los artistas que mueren sin reconocimiento, que realmente sus trayectorias van a un reconocimiento póstumo. Y también la ciudad de Valparaíso tiene eso, es un reconocimiento póstumo. Se habla mucho de su bohemia, de su vida cultural, pero la verdad es que todo eso, a mi manera de ver las cosas, ya ha muerto, y ahora se habla de un muerto. Bueno, con eso yo dije, bien, este año 2020, mi plan era publicar mi tercera novela titulada Rock en Orcón. Orcón es una localidad costera de la zona central que pertenece a Puchuncaví y es un balneario muy conocido, muy visitado por turistas y porque tiene mucha historia. Entonces yo dije, le voy a hacer mi homenaje también a Orcón. Yo tampoco soy de Orcón, cometo, ¿verdad?, este atrevimiento de acercarme a lugares y hablar de ellos sin ser originario de esos lugares, y por eso me gustaría aclarar que mi trabajo no es un trabajo antropológico, ni de recopilación de historias, ni de leyendas, ni de cosas verdaderas. Lo mío es ciencia ficción, es fantasía. Yo ocupo a Orcón como un escenario para proponer una historia. ¿Cuál historia? Bueno, la historia de Rock en Orcón habla de un grupo de hippies que viven en Orcón y que tienen una banda de rock. Y desde ahí le comienzan a suceder una serie de historias que están marcadas por, sin duda, por el consumo de drogas, tienen una visión muy distorsionada de lo que es la realidad, y eso quise que se traspasara en el texto. El texto está narrado en primera persona y subtitula Crónicas de Oneiros Mantella. Oneiros Mantella es el personaje que hace de narrador en este libro y cuenta sus historias. Yo quise inspirarme también en los textos de crónicas del siglo XVI, del siglo XVII, cuando los cronistas de esa época subtitulaban cada uno de sus capítulos, ¿verdad?, con una oración que daba cuenta de lo que venía. Era prácticamente una sinopsis, ¿verdad? Los libros que escribió el Inca Garcilaso, también Cabeza de Vaca. Y entonces en cada uno de sus capítulos ellos colocaban una oración que era más o menos del tipo de cuando visitamos al cacique de tal pueblo, de cuando fuimos a la costa y nos sucedió tal cosa, de cómo nos recibieron en tal lugar. Y yo encontré en eso una inspiración también y dije, mi libro Rock en Orcón, Crónicas de Oneiros Mantella, va a llevar también este tipo de subtítulos. Entonces, cada capítulo lo bauticé con un título de esa suerte. Y quise también que tuviese ese cariz, ¿verdad?, que está narrado en primera persona por un cronista que es Oneiros Mantella. Entonces todos sus relatos están teñidos de su propia subjetividad, lo que él recuerda, y como él es un hippie que pertenece a esta banda de rock, sus recuerdos son muy entrecruzados. Entonces en un momento recuerda una cosa, pero luego esa cosa no sabemos si era del pasado o era del futuro,
porque quizás en otro capítulo eso va a volver a aparecer, pero va a volver a aparecer de otra manera. Con eso lo que quise lograr es confusión, incertidumbre, que el lector, que la lectora no sepa qué está pasando, no sepa para dónde va la trama, si avanzó, si retrocedió. En un momento un protagonista puede aparecer muerto o después puede aparecer vivo. En un momento Neyros Mantella puede ser un joven o después puede ser un niño. No sabemos en qué momento de la historia estamos. Y eso lo hice solamente con la intención de dar incertidumbre al lector. ¿Por qué? Porque Orcón tiene eso para mí. Orcón, si bien es una caleta de pescadores, también tiene una historia de la comunidad hippie. Llegaron a vivir ahí los hippies y armaron su comunidad y se creó este sincretismo entre el mundo de los pescadores y el mundo de los hippies, lo cual hizo una riqueza cultural muy grande en ese pueblo. Tiene grandes hitos como la discoteca Gloria, una discoteca que podemos decir que yo creo que no ha sido igualada todavía en ningún otro lugar de Chile, con mucha permisividad, con mucha integración, con mucho respeto por la diversidad, en una época en que no se hablaba de la diversidad ni de las disidencias sexuales. En la discoteca Gloria de Orcón sí se podía encontrar gente que compartía sin ningún tipo de prejuicio, y eso es parte de la historia de Orcón. Yo no soy de Orcón, lo vuelvo a decir para que cuando las personas lean mi libro sepan que yo no soy un habitante de Orcón, que yo no conozco la historia real de Orcón. Yo solamente soy un visitante asiduo, que me gusta ir a Orcón y que yo mismo guardo esos recuerdos inconexos. Orcón tiene esto que también hay muchos callejones pequeñitos, hay miradores, hay playas, a veces la gente no recuerda con claridad cuándo fue, cuándo se vino, qué pasó en Orcón. Y yo quise transmitir eso en mi libro, ese recuerdo que está un poco borroso. Bueno, luego lo que pasó, vino esta pandemia y mi libro quedó suspendido, ahí en la incertidumbre también. Ya estaba listo, había conversado con un par de editoriales de acá de la zona, pero todo se tuvo que posponer. Y yo no quería quedarme con esa sensación. Y bueno, yo tuve un trabajo colaborativo, también le agradezco a la diseñadora colombiana Luz Guarín, ella fue la que hizo la diagramación, la portada del libro. Fue un trabajo que lo hicimos en pandemia, ella desde Barranquilla, en Colombia, y yo desde acá de la quinta región. Nos comunicamos a través de internet. Por eso yo que he sido siempre un asiduo defensor del papel, del libro en papel, y ahora nos enfrentamos a esta situación en que la virtualidad es lo único que nos queda para poder salir de nuestras casas, para poder encontrarnos. Valoro mucho esta instancia virtual que tenemos en este encuentro, la posibilidad de presentar mi libro, que finalmente se convirtió en un libro digital. Y también agradezco a mi amigo diseñador también, Michael Contreras Cortés, que fue quien facilitó el soporte electrónico en su página web para que el libro pueda existir. Entonces ahora yo les voy a presentar este libro que está en este formato. Entonces es un libro que está digitalizado y que para leerlo vamos a leerlo en una pantalla. No sé hasta cuándo, hasta que vuelvan las ferias de libro, hasta que vuelvan las editoriales, hasta que la economía nos permita otra vez volver a apostar por lo que es la inversión en un libro. Entonces, el libro está ahora acá, en un formato y con un link de descarga. Entonces yo partí en esta pandemia con este link de descarga, con este libro, y lo ofrecí a través de las redes sociales. Es un libro que no tiene un precio, sino que lo estoy entregando a las personas a cambio de una colaboración, lo que cada persona pueda o quiera colaborar. También porque es reconocer el trabajo del escritor, de los diseñadores, de todas las personas que han hecho posible este libro. Durante esta pandemia también tuvimos que lamentar la muerte del escritor chileno Sepúlveda.
que falleció en España, y en ese momento, bueno, el reconocimiento póstumo, ¿verdad? En ese momento aparecieron muchos videos, muchas frases, muchas conversaciones que tuvo él, y a mí me llegó mucho una que él contaba cuando estaba recién partiendo en la literatura, y estaba en una feria de libros, decía, en Santiago, vendiendo sus libros impresos de manera artesanal. Y en ese momento apareció Pablo de Roca. Entonces él lo ve, oh, y Pablo de Roca, a ver tus libros. No, no, dice, lléveselos. Se los regalo, usted es Pablo de Roca, ¿no? ¿Cómo le voy a cobrar? Y Pablo de Roca, al contrario, le dijo, ¿cómo se te ocurre regalarlo? Tú no puedes regalar tu libro porque es tu trabajo. Y si quieres ser escritor, cobra. Sepúlveda contaba eso para hacernos ver que el trabajo literario también es un trabajo, que la escritura se merece respeto y se merece ser considerada como un trabajo y como una actividad de la cual ojalá algún día quienes amamos la literatura de tal manera podamos vivir de ella. Bueno, dicho eso, yo les voy a leer algunos episodios de Roque Norcón. También decirles que son 19 relatos de un libro que tiene 150 páginas. A ver, aquí vamos a comenzar con este, dice, de cuando supe que mi ex mujer había muerto. En ese momento me comunican que mi yerca ha fallecido. Su cadáver había llegado flotando a la orilla de la playa Caucau. Sin embargo, yo no podía dejarme llevar por la emoción ni creer de buenas a primeras semejante noticia. Debí esperar la confirmación, la certeza de que estuviese muerta, o mejor dicho, que ya no estuviese viva. Salgo a la calle y en una de esas me encuentro con uno de los hijos mayores de mi yerca, un muchacho que era su primer hijo y que yo había tenido y que ella había tenido con un loco del interior. Yo había vivido con él durante 1 año y medio cuando él era un niño. Le enseñé a caminar y a mear. Ahora al verlo nuevamente lo encontraba hecho ya un joven de 12 años. En su muñeca llevaba un reloj. Era un reloj enorme, muy vistoso, algo desagradable de ver por lo ostentoso. Seguramente se lo había regalado su padre biológico, y digo esto porque al mirar a aquel chiquillo sentí fuertemente la manera en que yo me había hecho cargo de él, la forma en que lo había pasado a ser parte de mi vida y cómo yo lo había considerado un hijo para mí. Impulsivamente le tomé la mano para dañarle el reloj, al comienzo muy sutilmente, moviéndolo, apretando sus perillas, pero después simplemente se lo arranqué y lo arrojé contra el piso. No contento con eso, lo aplasté con mi pie. Sentí rencor y envidia por no poder responder que yo era el padre de ese niño. Pude ver en su mirada tristeza. Seguramente ahora se parecía más a su padre, y por eso mantenía su pelo tan corto. El niño se asustó y llamó en voz alta a su papá. Ciertamente no se estaba refiriendo a mí, pero el niño estaba solo, y tal vez realmente mi yerca había fallecido. Bueno, es parte de la historia cuando está comenzando el libro. Oneiros Mantella tiene una relación con su pareja que se llama Yerka y tienen un hijo pequeño. Más adelante se verá que el cadáver de Yerka aparecerá flotando en la playa Caucau. Y eso va a dar pie a la intriga de la novela, de saber quién mató a Yerka. Bueno, yo acá les cuento esto porque cuando yo visité Orcón la última vez que estuve escribiendo esta novela y que estuve buscando la inspiración en ese lugar, conocí la historia de una bailarina llamada Yerka, que vivió en Orcón y que tuvo una muerte misteriosa. Yo ahí dije, acá está lo que yo necesitaba para terminar mi novela. Si bien no es la historia de Yerka, yo tendría que decir que realmente esta es otra Yerka, y no la Yerka de la vida real, ¿verdad? Porque este libro es ficción. Yo sí quise tomar ese nombre y tomar
la historia de esa muerte misteriosa para traspasarla a esta novela y con eso darle un vuelco hacia un poco hacia la intriga, hacia descubrir quién había matado a Yerka. Bueno, a ver, les voy a leer a otro episodio. Se dice de cuando crucé por todo el acantilado. Había una escalera o una soga para subir el muro. Nosotros íbamos a saltar. De saltar el muro que daba a las cabañas Pascovi, llegaríamos al borde del acantilado. Estaba con Manuel y alguien más. Parecía que era Sandoval. En eso llegaron 3 locos más. Uno era Guatón. Ellos también iban a saltar el muro por ahí. Y como que se agujonearon por pasar primero. Se apuraron y pasaron, cagándose de la risa de nosotros. Nosotros veníamos de una joda bastante larga y necesitábamos puro descansar. Por eso queríamos saltar ese muro y echarnos entre los árboles a mirar el mar. Nuestro estado era deplorable. La resaca nos tenía ahueonados, por lo que subíamos el muro con dificultad. Los otros locos que ya habían pasado nos esperaban al otro lado para burlarse de nosotros. Así fue. Cuando yo subí y me asomé, los vi allí riéndose, y no me acuerdo qué me decían, vacilándome. De igual forma era algo incoherente. Nosotros ya estábamos encaramados en el muro, listos para bajar, cuando vemos que estos hueones tenían unas bolsas y unos tarros de neopren en las manos. Los hueones se reían y se reían cada vez más, aspirando de las bolsas. Las bolsas eran grandes, así como de supermercado, y los tarros también, parecían tarros de café. Los locos empezaron a sacar el neopren con los dedos y se los metían así por las narices y se lo pasaban por toda la cara y jalaban pegamento por la nariz. En una de esas jaladas, uno de ellos, mientras se tiraba neopren en la cara, me tiró un poco a mí. Esto para ellos fue la gloria. Comenzaron a burlarse y a arrojarnos todo el pegamento. Entonces decidimos saltar y arrancar. Corrimos por el borde del acantilado que está sobre la playa El Clarón. Corrimos por ahí, poniendo a prueba nuestra suerte y lucidez. Bueno, como pueden ver, esta historia de Roque Norcón es una historia que está marcada por los excesos y por una vida de estos hippies que están perteneciendo a esta banda de rock, pero también que están siempre en constante búsqueda de la fiesta y de la disfrutar del paisaje. A ver, acá yo creo que también voy a leer un poco de cuando encontramos a los suicidas de Quiriyuca. Estábamos al borde del gran acantilado, en nuestra carpa, en la gran extensión del cerro. Recuerdo que estaba con Lili y Magda. Estábamos despertando y saliendo de la carpa. En eso veo que viene una persona. A lo lejos, un hombre se acerca hasta nuestra carpa. Vestía de negro, con abrigo y sombrero. Tenía un aspecto lóbrego. Aunque estaba muy lejos, pude ver su rostro curtido por arrugas profundas y oscuras. Se veía un tipo severo. Les aviso a las chicas que se viene acercando un tipo. A lo que Lili responde que el único que puede andar por acá es el cuidador de la hacienda Quiriyuca, que está allá al fondo. Pero cuando ellas salen de la carpa y yo estoy por decirle que no creo que sea el cuidador, justo en ese momento aparece una moto de los pacos, ahí mismo, al lado de la carpa. No alcanzamos ni a guardar la hierba. ¿Qué hacen aquí? Estamos acampando. ¿Hace cuántos días? Llevamos 2 días. ¿Y esperan que yo les crea que llevan acá 2 días y no saben nada de la pareja que se ahogó? Todo el mundo los busca y parece que se cayeron justamente de acá arriba. Yo creo que ustedes se van a tener que venir con nosotros, así que vayan desarmando todo y vamos andando. Nosotros no habíamos escuchado nada raro en esos días, pero tampoco queríamos tener que irnos al tiro, así que pensamos que lo mejor era ayudar a buscar los cadáveres. Convencimos al viejo de sombrero, que finalmente resultó ser el inspector a cargo de la búsqueda. Comenzamos a explorar y Lili los encontró al tiro, es decir, lo que encontró eran las suelas de unas zapatillas que se asomaban hacia arriba, en una pequeña pocita entre las rocas. Días de búsqueda y a nadie se le había ocurrido mirar ahí. Yo comencé a tirarlas y de pronto apareció frente a nosotros el rostro blanco y sin cabellos de una chica. Sus ojos de un tono verde agua estaban tan cubiertos e hinchados que parecía una de esas antiguas muñecas de porcelana.
se encontraba en una pequeña poza que se formaba atrás de una roca cercana a la cueva. Entonces ahí se había formado como una pequeña cuevita bajo la arena, como que las olas habían cavado justo ahí y seguramente habían arrastrado palos y cosas durante la noche, que se habían atorado ahí, porque se veía el agua oscura y estancada, como cubierta por escombros. No pude sacar a la chica que había muerto, su cuerpo estaba tieso, había quedado en esa postura, sentada al interior de la poza, pero no logré sacarla, porque me impresionaron sus ojos verde agua, y tuve que soltarla. Bueno, yo quise tomar como referencia a Orcón para esta novela, pero también incluí sectores cercanos o no tan cercanos. También hay historias que suceden en La Chocota, que sí es parte de Orcón, pero también hay otra historia que sucede en Puchuncaví, otra historia que sucede en Quintero. También hablo de La Greda, y bueno, La Greda, Puchuncaví, Quintero, Ventanas, son lugares que aparecen en esta novela, y quisiera señalarlo porque se conoce aquí en Chile también como la zona de sacrificio, una zona que está devastada por la contaminación de las empresas de la fundición de cobre, de la producción de metales pesados, con los cuales han contaminado no solo el aire, sino también la tierra, y han provocado enfermedades mortales en los pobladores de esas zonas. Y con ello surge también el mito de los hombres verdes, que también lo toco acá en esta novela, que son personas que, producto de esa enfermedad, han desarrollado un tono verdoso en sus órganos y mueren a causa de la contaminación de los metales pesados. Hoy en día, esta zona sigue bajo esta contaminación tan brutal y no se detiene. Y peor aún, que con esta cuarentena obligatoria que tenemos, las empresas han seguido contaminando, y los movimientos sociales que presionaban por la salida de estas empresas y presionaban por medidas ambientales que defendieran a la comunidad, han tenido también que deponer sus manifestaciones, y con eso se ha intensificado la contaminación y se ha anulado la, la supervisión, se ha anulado, digamos, la medición de estos residuos. Hay imágenes que están hablando de que la contaminación ha aumentado en estos días. Y también lo otro que acecha esta zona de Orcón es la mafia de las empresas inmobiliarias que están tomando todo el borde costero para construir sus edificios, y con eso destruyen santuarios de la naturaleza donde hay agua pura, animales, aves que son nativos de esa zona. Son cosas que también aparecen en esta novela. Bueno, me imagino, estimadas compañeras, que tendremos que estar llegando al final quizás de esta presentación por un tema de tiempo. Así es que les voy a leer el último episodio para despedirme. Y este se titula De cuando tomé la micro antigua de Orcón a Viña. Después veré si recuerdo algo antes de haberme subido a la micro. Por ahora, solo que me subí por monedas a la micro, que debía ser la Sol del Pacífico de Orcón. Esta era una de esas antiguas Mercedes-Benz modelo Marco Polo II, y la conducía un viejito. La micro iba más o menos llena, pero aún había asientos. Me subí a la hora en que venían los escolares y me senté en un asiento doble que venía desocupado. Al frente o a mi lado, en otro asiento doble, venía una mina. Atrás estaba la puerta, y más atrás la corrida de asientos del final. Allí venían hartos locos y minas escolares. Yo no sé cómo uno puede ir tan volado o tan perdido para no haberse dado cuenta si la micro iba o venía. Pero me tranquilicé. Pensé que la micro, al llegar a la garita, volvería a dar la vuelta y que de ninguna forma me quedaría tirado. Bueno, este es un texto que voy a adelantarme un poco porque quiero llegar a esta parte, que cuando llegan a Viña.
De repente una persona que iba junto al chofer gritó. La micro se detuvo. Todos nos acercamos a ver por la ventana. Casi habíamos atropellado a alguien. El área estaba custodiada por la Seguridad Nacional en su máxima expresión. Nosotros ignorábamos lo que pasaba. La mujer me dijo, van a fusilar a Jack Kerouac. Se trataba de un francés, claro. Había salido en las noticias. La captura del psicópata de la calle Libertad. Había matado a varias personas. Era un estilo Jack el Destripador, decía la prensa. La micro se detuvo definitivamente y no se podía avanzar. La calle estaba cerrada, bloqueada por la gente que venía a mirar la ejecución. En un momento se abrió la puerta del camión de gendarmería y bajaron al tal Jack. 2 gendarmes lo llevaban zamarreándolo. La gente gritaba. ¿Qué harían? ¿Le fusilarían? ¿Le ahorcarían? Eran las dudas que tenía la gente al momento de imaginar la ejecución del horroroso criminal. En un instante impensado, Jack Kerouac se liberó de quienes lo llevaban y echó a correr. Nuestros ojos se llenaron de adrenalina. Dentro de la micro estábamos enjaulados. La gente allá afuera corría en grandes tumultos. Yo vi a Jack arrancar entre los autos estacionados y burlar a 2 en brillantes fintas a unos 6 agentes que lo seguían. Luego desapareció de mi campo visual. Bueno, son pequeños fragmentos solamente que les he compartido de los cuentos, de estos relatos de Oneiros Mantella, que nos dan estas luces sobre un mundo lleno de psicodelia. ¿Sí? Eso es lo que quise plantear en esta novela, un homenaje a Orcón, a su historia llena de psicodelia, de historias de hippies, pero también de hermosos paisajes que permiten la ocurrencia de todos estos mundos paralelos. Bien, por último, voy a volver a agradecer a Palmira, a Silvia, a María Alejandra, la amabilidad y la disposición para que este encuentro literario se realice. Señalar también que es muy importante porque si bien es un encuentro virtual, es un encuentro absolutamente democrático, donde todos los escritores y escritoras tenemos un espacio, sin importar tu título, sin importar tu currículum, sin importar tu trayectoria. Se nos ha abierto la puerta para que podamos expresar nuestro trabajo, y eso es muy valioso porque sabemos que el mundo literario está teñido también de mafias, de cúpulas, de solamente siempre los mismos amigos de los amigos. Entonces ahora, bueno, esto nos ha liberado y nos ha permitido acercarnos y que todos estemos en la misma, que todos nos podamos encontrar con igualdad. Y eso les quiero agradecer mucho. Y bueno, volver a señalar, las personas que estén interesadas en el libro, pónganse en contacto conmigo a través de mi Facebook, Mariano Gallardo, y Mariano Gallardo, narrador de la vida. Allí entonces nos ponemos en contacto para hacerles llegar el link. Espero que hayan disfrutado y que hayan podido viajar virtualmente también hacia Orcón. Y eso, quisiera volver entonces a agradecerles y me voy muy, muy contento de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Es realmente excelente todo lo que ha sido la narración de los fragmentos, los relatos que tú has contado, aparte de todo el contexto. Yo quiero unirme un poco a esa historia porque me trajo muchos recuerdos de mis tiempos de juventud, porque mis padres, con ellos íbamos algunos veranos a Orcón. Y recuerdo la discoteca Gloria que tú mencionabas ahí, y la conocí, pues, si yo iba a bailar allá, ¿te fijas? Entonces me trajo mucho, es que era un paisaje maravilloso, maravilloso. O sea, aparte de lo que sí tú dices, o sea, en esos años estaban los hippies, pero no había ningún problema porque no existía, te fijas, no sé, como el miedo a que, mira, te pueden pillar los delincuentes o alguien te puede hacer un psicópata. No existía ese miedo, no había. Bueno, te agradezco en realidad porque mencionas un
una historia, te fijas, en un contexto que enriquece mucho más todo lo que, bueno, viene a ser un poco lo que es la ficción, ¿cierto?, que presenta la literatura. Y gracias por todas tus palabras, tu mensaje también bastante que proyecta efectivamente al menos lo que es mi pensamiento en relación a las oportunidades, ¿ya? En relación a las oportunidades. Efectivamente, la palabra democrático viene a ser como la más que se puede identificar al sentido, ¿ya?, que tiene el encuentro, ¿ya? Así que, y la disculpa del caso por la tardanza, y también quiero pedir la disculpa también a la cápsula, dentro de la cápsula 9, que está Cristina Millán, Ildefonso de los Santos y Benita Hurtado, porque nos retrasamos debido a que hubo un impasse en la conexión entre Zoom y Facebook, ¿ya? Entonces, ahora las disculpas, sin duda, y feliz de haber escuchado y haberte conocido. Estoy interesada en tu libro, así que después me contacto. ¿Ah? Ya pues, muy Sí. amable. Yo también, así que también quiero el libro, el link. Gracias. Yo también. Y luego algo de Talca. Sí, pues de todas maneras. Claro, claro, encantado. Sí, No, algo de Talca. Sí, pues. sí, sí. Palmira, ¿me Dime. darías el permiso para grabar? La grabación la vas a hacer, claro, la hace. A ver, ¿y cómo ¿Cómo? tengo que hacer? ¿Cómo doy el permiso ese? Porque estamos en Facebook, estamos en directo. Sí, bueno, pero mis hijos me pidieron que se lo grabara. Yo creo que sí, no hay problema. Pero vos tenés que dar el permiso desde ahí, fíjate. Ah, ya. Espérate, voy a tener que desconectarme entonces de la transmisión en